hubo una propuesta del gobierno, de la UNLAR, se levantó la protesta y todavía han quedado algunas cuestiones que no terminan de cerrarse porque después hubo una presentación en la justicia, ¿no? Ayer se conoció un comunicado por parte de la universidad que plantea, dice el texto, que ha finalizado el plazo para la preinscripción en el proceso de desprecarización laboral de trabajadores del Hospital Escuela de Clínicas, postulando al proceso 73 válidamente inscriptos, o sea, 73 personas se inscribieron. Pero vamos a preguntar qué significa todo esto y obviamente si todavía hay algún foco de conflicto por cerrar. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Malvina. Nicolás lo está saludando. Hola, buen día, Nicolás, Eliana, ¿cómo están? Los escucho un poco bajo, no sé si pueden aumentar un poquito. Bueno, ahí le aumentamos un poquitito el retorno. Bueno, primero quiero saber qué significa este sistema de desprecarización que anuncia el comunicado y que se hayan inscrito solamente 73. Bueno, como todos conocemos la situación del Hospital de Clínicas, que nació prácticamente sin presupuesto, y en especial sin presupuesto para los trabajadores asistenciales. Los trabajadores asistenciales son los que prestan servicios de salud, ¿verdad? Sí. Como la universidad nunca había conseguido un presupuesto para ello, a través de muchas gestiones ante la Secretaría de Políticas Universitarias, se quería lograr ese presupuesto. La universidad apeló a una figura digamos, propia de la universidad fuera del convenio colectivo y le denominó docente asistencial. Después de 6 años de muchas gestiones, desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias actualmente, se logró consolidar y se logró que desde Nación se reconozcan esos cargos, como deben ser. Escucho mucho ruido en el línea, no sé si se puede arreglar. Bueno, tiene rebotes, debe ser que tiene... Sí, me desconcentro un poquito. En todo caso, córrase el teléfono, sáqueselo de la oreja y cuando ahí vuelva ahí, en todo caso, hablar. Sí. Ahora. A ver ahí. Les decía que consolidar esos cargos, pero debemos enfrentar un periodo de transición a la irregularidad con la que estaban designados, pasarlos bajo figuras de convenio colectivo de trabajo que están vigentes dentro de la universidad. Es decir, esos trabajadores pasan a ser no docentes y docentes también, pero en el ámbito académico, ¿no? En el ámbito asistencial, es decir, en la prestación de servicios de salud, ese cargo es de no docente. Es un cargo que bajo convenio está reconocido como no docente asistencial. Entonces, para ello, la universidad ha iniciado a través de las paritarias correspondientes, porque cada convenio colectivo habla del ingreso a la carrera a través de paritarias locales, ¿sí? Entonces, a través de paritarias dispuso un formulario de inscripción para que se postulen en forma voluntaria todos aquellos trabajadores que estaban precarizados de alguna manera, para que pudieran estar bajo convenio. Es decir, para que puedan acceder a una planta estable dentro de la calidad de trabajador universitario. Sí. En efecto, se dispuso a abrir esta inscripción, ya se cerró la inscripción de más o menos 140 trabajadores que estaban en esa situación, 73 se inscribieron para pasar a la situación de revista de no docente. Bueno, esa es la situación en la que actualmente estamos. A partir de ahora, ahí le pregunto, lo que se va a hacer es seguir con el proceso que estableció la paritaria local, y luego esperamos y anhelamos que en julio ya esté todo regularizado. Mientras tanto, los trabajadores siguen en la condición en la que estaban anteriormente, que es la de docente asistencial. Bueno, ahí le pregunto, porque esa cantidad que queda fuera de no haberse... ¿Ahí me escucha? ¿Malvina me escucha? Muy bajito, por eso. Bueno, ahí le hago la pregunta sobre los que no se adhirieron, de los 140, los 73 que no firmaron. Ellos plantean, el argumento es que
al ponernos todos en categoría 7, que los iguala para abajo, o sea que va a cobrar lo mismo una persona que tiene, no sé, una responsabilidad de enfermera que una responsabilidad de un profesional médico, y que además les hace perder la antigüedad. Y el otro argumento que me habían planteado es que también los limita y que no pueden trabajar en otro horario, que no pueden trabajar en otro lugar. Bueno, respecto a que los iguala a los enfermeros o a los médicos, nuestro convenio colectivo no docente no distingue según la profesión, sino según la responsabilidad que le toca. Y lo que determina la responsabilidad tampoco es la profesión, sino lo que diga la estructura de la universidad. Es decir, si hay un jefe de área, por más que sea médico, enfermero, licenciado, terapista, lo que sea, ese jefe es el que cobrará más que los demás, ¿no? La estructura del hospital, como todos sabemos, no existe una estructura que determine rangos dentro de los trabajos asistenciales. Si bien últimamente se habían determinado coordinadores, todo era sobre los hechos, no había una reglamentación adecuada. A partir de ahora se va a trabajar en una estructura, y cuando la estructura determine las responsabilidades de cada trabajador, por supuesto se hará un proceso que ya está previsto en el convenio colectivo, ya sea de concurso de ascenso o de una asignación provisoria de categoría a quien le corresponda según la función, no según la profesión. ¿Sí? Ese es el primer punto. Respecto al segundo punto, la antigüedad. Ellos hasta ahora ostentan un cargo docente, que le llamamos docente asistencial, porque además cobraban un adicional. En su cargo docente, la universidad no solo les respeta la antigüedad, que la tienen, sino que ahora ha abierto a través de la paritaria docente un proceso de efectivización. Es decir, hasta ahora eran docentes interinos. La universidad ahora los va a regularizar, los va a efectivizar, por supuesto, previa evaluación de su desempeño, con la cátedra que les habían asignado, y les respeta la antigüedad. En la antigüedad que no tienen, en el cargo no docente, por supuesto, porque es un cargo nuevo. No es un cargo que le pueda reconocer la antigüedad porque no la tenían antes, nunca se pudo haber hecho un aporte respecto a ese cargo porque no lo tenían. Y el otro punto que no recuerdo, que me había planteado... Que los limita para... No pueden trabajar en otro lugar. Bueno, lógicamente cualquier trabajo limita que en ese horario no puedas trabajar en otro lugar. Eso en cuanto a la limitación horaria. Sí. Lamentablemente esto es una práctica que muchos profesionales a veces de la salud trabajan en muchos lugares. A veces se puede por la limitación, porque el horario lo permite, y a veces no, porque en un mismo horario no podés trabajar en dos lugares a la vez, que incluso hemos detectado a algunas personas que trabajaban en la provincia y trabajaban en la UNLAR y unificaban ese horario. Son casos excepcionales, por supuesto, no son todos. Que esta regularización va a permitir delimitar el trabajo de la universidad, se cumple horario en la universidad. El trabajo en otro lugar, cumplirán horario en otro lugar, no se puede unificar. Por otro lado, está la incompatibilidad de trabajador del Estado. Eso la misma provincia, incluso hasta la Constitución provincial, establece la incompatibilidad de trabajar en dos lugares del Estado. Y sí, si realmente si uno trabaja en una clínica privada y no le entorpece en el horario laboral de la UNLAR, lo podrá hacer. Pero, por supuesto, que el horario de la UNLAR lo tiene que cumplir y respetar. Eso no me parece como una obviedad, además. No, sin duda. Si uno tiene un horario de 8 a 13 acá, obviamente que no puedo trabajar en otro lugar. Pero lo que me planteaban algunos es que las cuestiones de un médico, que me acuerdo que una vez lo hablamos también con los del Verabarro, que también tenía esa discusión, que es como que me decían los médicos, mira, yo vengo acá y trabajo y tengo que atender una urgencia a las 10 de la mañana. Y mi horario es hasta las 12, pero si yo tengo una urgencia de nuevo a las 3 de la tarde, yo vengo a atender a las 3 de la tarde una urgencia acá. No me pueden limitar con el horario. Eso es lo que me planteaba, me acuerdo, un médico del Verabarro en su momento cuando querían hacer una suerte de control de estas características. Eso... Bueno, los trabajadores no docentes asistenciales, sí, así pasa en los otros hospitales de clínicas del país,
tienen una flexibilidad horaria diferente el trabajador no docente de las universidades. Y cuando hablo de flexibilidad, estoy diciendo no que pueden cumplir menos horas, como por ahí se entiende, sino en que se adecúa el horario, porque los enfermeros, médicos, licenciados, eventualmente cuando nuestro hospital funcione como debe ser, tendrán guardias de 24 horas, tendrán guardias los fines de semana, tendrá, si necesitamos un cardiólogo que de urgencia venga, lo llamaremos y se les reconocerá, por supuesto, de esa hora. Esa flexibilización o esa ponderación de hora o ese horario distinto al resto de los trabajadores administrativos de la universidad, por supuesto, que también se va a dar, pero se debe reglamentar. Y se debe reglamentar de acuerdo a la necesidad de la institución, no de la persona. Hay personas que pueden trabajar en la provincia toda la semana y pretender trabajar sábado y domingo en la UNLAR, no, pero se puede llegar a acordar si la necesidad de la institución así lo amerita. Lo amerita. Bien, perfecto. Sí. ¿Hay intenciones de arreglar con estos casi 70 que han quedado todavía sin firmar o ya está cerrada la decisión? Mire, me parece que nunca ha sido tan clara la intención de la universidad de regularizar. Si una institución te da la posibilidad de pasarte a planta estable, bajo convenio, con posibilidad de una carrera de ascenso, con aportes claros, no hay mucho que pensar. Lo tomás o lo dejás, y creo que en el marco de la absoluta libertad los trabajadores han elegido. Posiblemente los que no han elegido es porque no quieren o eligen trabajar en otro lugar, y no está mal. No se trata de por lo menos yo no lo veo como un conflicto. Tuvieron su tiempo para pensarlo, es un reclamo desde hace 6 años que ellos están haciendo. De hecho, han estado con medidas, con paro, con toma del hospital, a causa de que reclamaban estabilidad. Bueno, hoy la tienen. Hoy la tiene, o sea que el que no eligió, me parece que no es por un conflicto, me parece que es porque decidió en su máxima libertad hacerlo así de esa manera. Como que no le cierra, dice, si no elige es porque, no sé, mi trabajo en otro lugar me conviene más, una cosa así. Por supuesto, sí. Lo que sí, no quiere, si alguien pretendió no elegir, inscribirse, pensando que después le vamos a dar una categoría más alta, repito, aunque quisiéramos, porque seguramente muchos se lo merecen, no podemos, por 2 motivos. Porque la institución debe pensar en la institución y también debe pensar en no mentir a los trabajadores como hasta ahora les han hecho. Nosotros no podemos darle a alguien una categoría si no tenemos una estructura. Pero además hay otro elemento muy importante, que es el financiero. La SPU en un acto de sumamente extraño a lo que normalmente puede pensarse, nos ha podido dar la posibilidad de consolidarlo, pero con categoría 7. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sacamos? ¿De dónde sacamos la diferencia para pagarle la categoría más alta? ¿Otra vez de los gastos de funcionamiento de la universidad? Ahí va con mi próxima pregunta. ¿Cómo se va a financiar justamente esto? Es un acuerdo que ya se firma, que va a ser financiado por el presupuesto, por nación, no de gastos de funcionamiento. ¿Y ese acuerdo incluía a los 140 o cómo es el sistema? Sí, el acuerdo con el subsecretario de Políticas Universitarias, el licenciado Álvarez, fue así. Todos los que están dentro de esta resolución, que es la 477, resolución rectoral del año 2018, en la que la firmó el ex rector Fabián Calderón, que plasma una paritaria docente que se llevó a cabo en aquella oportunidad, todos los trabajadores que elijan pasar a planta, en realidad ellos nos pidieron que hagamos un concurso. Nosotros hacemos un concurso cerrado con una desprecarización para justamente no dejar afuera a todos los trabajadores, ¿no? Y todo ese listado, porque esa resolución tiene un anexo de un listado taxativo de personas con nombre y apellido. Todas esas personas tienen garantizada la posibilidad de ser no docentes, ¿sí? Y la Nación ha garantizado solventar esos cargos. Si nosotros nos excedemos de eso, lo tenemos que solventar con gasto de funcionamiento, es decir, otra vez volvemos
a hacer caer en la universidad en un déficit que ya tienen. Porque recordemos, ¿en qué implica el déficit de la universidad? Implica que no podemos darle puntos docentes a los departamentos. Hay muchos docentes que esperan hace muchos años también poder crecer, muchos no docentes que esperan tener concursos, los gastos de funcionamiento. Tantas veces, incluso en esta misma radio, han mostrado el edificio, las falencias que tiene el edificio. No podemos ni comprar ni lavandina para los baños porque es gasto de fondo de funcionamiento. En cambio, si nosotros tenemos trabajadores bajo convenio, esa plata ya viene directamente de Nación. ¿Se dan cuenta el beneficio que para la institución es? Bueno, otra cosa que lo leí y lo vi también en algunos mensajes que me decían, el gobierno va a utilizar la plata que le envíe Nación pagando bajos sueldos para que lo que le quede seguir nombrando gente en negro. Me acuerdo que lo vi, entonces directamente se lo pregunto. ¿Le va a quedar dinero a la universidad de eso que le van a enviar para poder seguir nombrando gente? No, para nada. No solamente no queda, sino que todavía tenemos que solucionar el problema de déficit arrastrado desde hace muchos años a causa de estas designaciones que tienen como base demagógica. Yo no quiero, obviamente que no depende de mí, pero es mi anhelo que no suceda como sucedió en septiembre del 2021 en un proceso preelectoral a causa de acciones demagógicas donde embretamos a la universidad a largo plazo. Eso no puede suceder. Y no puede suceder ni trabajadores más en negro, por supuesto que hay, y la intención es ir pasándolos, cuando haya financiamiento para ello, pasándolo bajo convenio. No puede suceder eso. Pero además, aunque quisiera, la universidad no puede hacerlo porque todavía tiene que conseguir fondos para solventar los gastos de funcionamiento que, como dije recién, viene con un gran déficit. No podría hacerlo. Otra consulta que me hacen, en este caso ya no es por el tema trabajadores, y se la pregunto a usted si está al tanto. Me dicen por qué el hospital de clínicas dejó de funcionar en la mayoría de los ámbitos y solamente estaba funcionando la guardia y algo menor nada más. Bueno, recordemos que el hospital, desde el inicio, es un hospital sin presupuesto. Luego se consiguió, este año de hecho nos mandaron algo de 380 millones para gastos de funcionamiento, gastos operativos del hospital, que fueron justamente destinados al pago del sueldo de las personas que hoy están trabajando, los docentes asistenciales. Pero en general es un hospital con poco presupuesto. Entonces, a raíz de la pandemia, la provincia hizo un convenio con la UNLAR, donde se instaló en el hospital y empezó a atender a través de la guardia. Para que un hospital pueda atender por guardia necesita un presupuesto bastante fuerte. Y eso lo hacía la provincia. Luego ese convenio se venció y podríamos haberlo renovado y continuar los lazos con la provincia, pero en el medio del conflicto la provincia, por supuesto, imagino yo, ¿no? ¿Qué habrá dicho? Si me tienen, digamos, el hospital tomado, si no puedo atender, si mis trabajadores no pueden trabajar, y me retiro por lo menos hasta que esto se solucione. De todas maneras, sé que el rector está en conversaciones con el ministro de Salud para lograr un acuerdo, cada uno en el ámbito de su jurisdicción, poder también darle vida a ese hospital de clínica, desde la guardia, puede ser a través de la provincia, y desde el policonsultorio a través de la UNLAR. ¿Y en qué consistía ese acuerdo? Que el gobierno de La Rioja obviamente ayudaba con dinero, pero que pagaba sueldos de algunos de los trabajadores. No, ningún sueldo de la UNLAR era pagado por la provincia. En su momento, cuando fue el tema de la pandemia, lo que instaló la provincia fueron todos los insumos necesarios para atender los pacientes de COVID. Los trabajadores de provincia, que dependen de provincia, atendían la guardia y todo lo necesario para el COVID, y después vino el tema dengue, que también demandaba atención de salud. Pero con la UNLAR, digamos, no había mezcla de personal, a eso me refiero. O sea, el personal de la UNLAR lo pagaba la UNLAR y el personal de la provincia lo pagaba la provincia. Ayudaba con insumos. Y ese convenio se cortó, por decisión de la provincia se cortó ese convenio. En realidad se venció el plazo del convenio y la provincia, estimo, decidió retirarse, al menos hasta que también cese el conflicto en el hospital, que no debería incluso ahora estar en conflicto, porque
una institución que decide desprecarizar bajo las pautas legales a los trabajadores, no debería generar un conflicto. Incluso sé que los trabajadores han presentado una medida cautelar para que se frene el proceso de desprecarización, algo insólito por supuesto, y ya la justicia en el día de ayer rechazó esa medida interina. Recordemos que una medida interina es una medida sumamente extraordinaria para parar un proceso que en teoría ponga en grave peligro en este caso a los trabajadores. Hasta el juez federal entendió que no hay un peligro, por todo lo contrario. Sí, tengo entendido. Bueno, ayer justamente dábamos a conocer la noticia de esta novedad. Bueno, pero al ser una medida interina sí emplaza a la universidad también, ¿no? A que informe. Por supuesto, cualquier medida cautelar o un amparo contra el Estado, lo que le requiere la justicia a la universidad es que informe. Por supuesto, la justicia necesita un informe del Estado para tomar una medida sobre el fondo. Y la universidad va a contestar, y va a contestar seguramente mucho más detallado esto que le estoy comentando a ustedes. Claro, todo lo que me está repasando. Sí. Que no es ni más ni menos que un proceso de desprecarización a través de lo que las normas vigentes establecen, es decir, los convenios colectivos a través de paritaria docente y no docente. Muy bien. Malvina Vilte, le agradezco. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Malvina Vilte explicando cuál es la posición de la universidad ante esta cuestión técnica que se dio ayer. Lo que definió la justicia, al ser una medida interina, es algo mucho más técnico, pero que generalmente cuando se hace un amparo contra un organismo oficial, contra el Estado, la justicia primero no te da la razón en el amparo, porque en su momento fue una modificación que se hizo en el gobierno de Cristina para evitar hacer algún desbarajuste en presupuestos nacionales y todo lo demás. Entonces lo que hace es primero decir, paro el amparo aquí, pido informes, que tiene que ser rápido, generalmente son 5 días. Acá la justicia 3 días le ha dado a la universidad para que informe. ¿Por qué razón avanza con este sistema de desprecarización, dejando de lado a algunos empleados? Y acá acabamos de escuchar la explicación que da la universidad. Eso seguramente es lo que va a pasar técnicamente a la justicia. Le dice que la situación es la siguiente, que ellos pueden dar la categoría 7, que es lo que reclama el trabajador, que le dan una categoría baja, y que después, según el cargo que tenga, va a ir variando el sueldo, y eso se evalúa